Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En este programa platicaremos sobre las prácticas machistas en la universidad y estrategias de prevención. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la cordial bienvenida a todas y todos que nos escuchan y nos siguen en esta transmisión, en especial a nuestro invitado, al doctor Luis Fernando Gutiérrez Domingos, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luis Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en un tema tan importante que de repente decimos, todavía existe el machismo, pero vamos a ir abordándolo poco a poco. Bienvenido. Gracias, Cirilo. Pues es un gusto nuevamente estar aquí contigo. Como ya lo hemos venido comentando en otras ocasiones, siempre es importante, digamos, hacer saber a la comunidad universitaria justamente qué son esto de las relaciones sociales de género entre mujeres y hombres y personas con una identidad sexogenérica diferente, diversa, variada, y bueno, creo que no será la excepción el día de hoy. Claro, fíjate que tengo pensado arrancar con esta pregunta o esta retórica que se ha hecho desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Machista yo, pero pues soy buena onda, yo tengo hijas, yo comparto con compañeras el espacio de trabajo. Entonces, la violencia contra las mujeres se expresa a través de diferentes discursos, narrativas y prácticas. Por lo tanto, este tipo de situaciones pues no son ajenas en un campo universitario. De repente los estudios en las instituciones de educación superior nos hablan de la violencia contra las mujeres. La pregunta con la que quisiéramos arrancar el día de hoy es, bueno, ¿qué es esto del machismo? ¿Cómo es? Porque bueno, tenemos un referente en el cine de oro mexicano, conocido como tal, y que un referente del machista era aquel hombre que pues usaba traje de charro, pistola, sombrero o muy radicado, una cuestión rural. Pero ¿cómo podemos entender y comprender el machismo actualmente o qué sucede con ello? Que por cierto, tú nos has sugerido una buena lectura y que valdría la pena como manera de introducción y de reflexión. Ok, bueno, sí, efectivamente cuando estamos pensando en el machismo, es importante no perder de vista que esta idea o esta experiencia del ser hombre y que se pone en marcha en la vida diaria, tiene como antecedente esta otra noción teórica llamada androcentrismo. Es decir, esta idea de que en el hombre, como un sujeto de género, se condensa el referente de aquello que podemos considerar como propio, adecuado y necesario que los hombres, por haber nacido con una biología con pene y testículos, se va a traducir en el orden social en un comportamiento muy particular. ¿Cuál va a ser este comportamiento muy particular? Bueno, básicamente la construcción filosófica de un sujeto que por esa razón tiene la capacidad para autoconstituirse en un referente civilizatorio y a partir de ahí empezar a construir una serie de nociones de lo que es valioso, de lo que es necesario, de lo que es importante y por lo tanto poner como contrapunto aquello que carece de esos atributos. ¿Qué es eso que carece de esos atributos? Pues básicamente todas las mujeres como grupo genérico que están constituidas como un objeto y todos aquellos otros sujetos que no logran, digamos, alcanzar esa constitución de un sujeto con todos los rasgos de un hombre de verdad. A partir de ahí, justamente lo que vamos a ver, tal como lo hemos venido comentando en otras ocasiones, es que en el espacio universitario, en tanto espacio propio de la configuración de la vida social, no están ajenas estas ideas y estas representaciones de una cierta superioridad de los hombres frente a las mujeres y a otros sujetos. Entonces, claro, mientras que el estereotipo mediático o cinematográfico apuntaría a esta idea de un sujeto que proviene del mundo rural, que por esa condición de ruralidad no es plenamente civilizado, no desarrolla a fondo una capacidad de racionalización más bien,
y que por lo tanto su manera de vincularse con los otros es a través de la violencia, de la fuerza física, del sometimiento de los otros, pues nos da o nos lleva a pensar que en la universidad no pasaría esto, porque hay procesos de configuración del sujeto epistémico, del sujeto académico, del sujeto científico o de cualquier persona que aprende de las formas y los modos en un espacio de sociabilización marcado por la razón, que esto no va a aparecer. Sin embargo, evidentemente que sí aparece. Y aparece justamente porque la universidad no está aislada o despegada de ese entorno que ha producido una forma de interacción, de autorrepresentación y por lo tanto de vinculación con los otros sujetos. Dicho lo cual, ¿qué cosa es el machismo? No en el cine, no en las películas, no en los estereotipos, sino en la vida cotidiana. Bueno, pues estaremos ante cuestiones tan básicas como la idea de la superioridad de los hombres en un ámbito, por ejemplo, donde la fuerza física no es necesaria. Seremos más inteligentes, produciremos más ciencia, más divulgación con un mayor nivel de calidad que todo el mundo reconocerá socialmente y que por lo tanto nos permitirá tener autoridad en una serie de campos que van a trascender el dominio de la ciencia y de la academia y se van a expresar, por ejemplo, en cuestiones como la interacción cotidiana entre pares, profesores y profesoras, científicas y científicos, administrativos y administrativas, y donde se va a expresar con mucha mayor claridad, por ejemplo, en una relación que estructuralmente es desigual y es jerárquica, la de profesores y estudiantes. Esta capacidad o esta autoridad autoatribuida en la condición de profesor que asume que puede tener un cierto tipo de trato con estudiantes mujeres, con estudiantes no heterosexuales, a quienes puede ver desde una posición de poder y que asume que a través del lenguaje, que a través de los procesos pedagógicos, que a través de este lenguaje de doble sentido, puede imponer una forma de ser y estar y puede orillar a que ese otro responda a una serie de demandas, de necesidades o a una especie como de trueque que tiene que ver con la forma como se evalúa el desempeño académico a cambio de una serie de favores, no necesariamente que se cumplan materialmente, pero que sí respondan a esta sensación simbólica que confirme la superioridad de este señor, de este hombre, de este varón académico sobre el resto de personas, pares, administrativos o estudiantes. Claro, y en esta forma de ir, no sé si desmenuzando, sino compartiendo y ese referente que nos das, dices, bueno, no somos ajenos, pero algunos hombres podemos decir, bueno, pues es que como yo sé más, y nos hablabas de la perspectiva androcéntrica científica, en la cual muchas personas no son conscientes. Muchos hombres dicen, bueno, es que así es la ciencia, así se explica. Yo no es que sea machista, está en los libros. Y eso es una forma, de acuerdo a algunos modelos de atención a la violencia que generamos los hombres, se le denomina Antonio Ramírez actitudes irresponsables o cínicas. Así es. Pero fíjate, hay algunas trampas que todavía siguen en lo cotidiano y no sé en qué medida todavía se reproduzcan en los espacios universitarios. Las mujeres son las responsables del machismo. No, ¡pum! No se diga más. O sea, las mujeres, hay machismo porque es responsabilidad de las mujeres. ¿Qué sucede con este discurso que ya está aquí en el imaginario y que dicen las compañeras? Claro, sí, nosotras porque nosotros educamos. Sin embargo, yo recuerdo que en las conferencias o en tus textos que has escrito, vas dilucidando este enfoque en cómo la cultura patriarcal, la cultura machista, pues, se apropia de esto para decirle cómo deben ser las mujeres y cuál es la responsabilidad. ¿Cómo desmontar esta frase que parece ser que fue usada el siglo pasado, pero estamos en 2022 y aún así hay personas que dicen, sí, las mujeres son responsables del machismo. Los hombres no aparecemos ni en escena. Bueno, pues empezaría justamente por esto que acabas de enunciar como una especie de falsa conciencia, o dicho de otra manera, como una expresión cínica.
¿ante qué estamos? Bueno, pues justamente ante la ausencia de una conciencia crítica respecto al papel que los hombres jugamos en los procesos de socialización. Es decir, la socialización no ocurre solamente a cargo de las mujeres por esta capacidad de maternar. Es decir, si bien en sus cuerpos, en términos de la biología, están dadas las condiciones para reproducir nueva vida, y es cierto que en un cierto momento, en los primeros momentos de vida de esta persona que ha llegado a este mundo, requiere de una serie de atenciones y cuidados, lo que debería estar claro es que eso se ha traducido como la obligación de las mujeres de darle un mantenimiento simbólico, afectivo, material, corporal, afectivo a todos los individuos, no solo a los hijos, no solo a la progenie, sino a los propios adultos. Y entonces, claro, aquí el punto es, ¿acaso los hombres no también socializamos? ¿No producimos procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, pues claro, esta ya digamos histórica discusión sobre la distancia afectiva y emocional de los varones como una forma de socialización, como una forma desde la cual la ausencia usual del padre, porque tiene el imperativo social de salir a buscar el sustento material que permite la reproducción del grupo doméstico, se ha dado por válido que ahí no hay procesos de socialización, de enseñanza. Las hijas y los hijos que crecen con la distancia afectiva de los padres aprenden que esas son las formas de convertirse en un hombre, siendo ajeno, siendo distante, no vinculándose afectivamente, no contribuyendo en las tareas de reproducción del grupo doméstico, tampoco atendiendo estas necesidades afectivas de los diferentes integrantes, y por lo tanto esta mirada cínica que formulas o esto que planteamos como una falsa conciencia termina trasladándose al ámbito académico. La ciencia es así, la ciencia se ha construido de esa manera, no soy yo quien habla, es la ciencia que me pone a mí como una mediación para dar cuenta de la producción de conocimiento, y por lo tanto no es que yo de manera voluntaria replique esto. Es más, ni siquiera tomo conciencia de que lo que estoy haciendo es reproducir un esquema que permite justamente mantener esta diferenciación y desigualdad social y por lo tanto en términos de género. ¿Dónde podríamos encontrar un buen ejemplo de estas formas a través de las cuales la ciencia y fundamentalmente los varones producen esta idea de espacios radicalmente distintos, orientados a formas de hacer y de ser en el mundo social? Pues justamente en este texto que venimos discutiendo y comentando en otros espacios, un texto de Esther Pineda, Machismo y Vindicación, donde hay una revisión crítica de cómo las grandes autoridades masculinas en el campo de la producción de conocimiento, llámese Carlos Marx, Sigmund Freud, Federico Nietzsche, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Irving Goffman, entre otros, que son considerados sujetos epistémicos con un alto nivel de reconocimiento por su capacidad para formular interpretaciones del mundo social que tienen una lógica casi irrefutable, nos permitirían ver cómo con una serie de matices estos personajes, bajo ciertas circunstancias, replican estos esquemas estereotipados de lugares diferentes para mujeres y para hombres, pero también cómo estos propios sujetos, bajo otras circunstancias, reconocen la importancia de las mujeres como un sujeto contribuyente a la transformación social. Estas lecturas, desde la economía política, desde la psicología, desde la filosofía, desde la sociología, nos permiten ver justamente con esta lectura crítica que hace Esther Pineda, cómo no siempre la producción discursiva en clave masculina es una producción consciente de este papel epistémico y por lo tanto del lugar que las mujeres ocupan como un sujeto también capaz de producir conocimiento, y al no lograr siempre identificar de manera plena, esto se va, digamos, trasladando a los diferentes ámbitos donde se aprende a pensar, donde se aprende a hacer ciencia, que terminan replicando en el salón de clase, por ejemplo,
esta distinción que marca una superioridad de este profesor que encarna la experiencia científica y que de ninguna manera estaría cometiendo algún tipo de agravio, de discriminación, de exclusión, porque él lo único que hace es hablar a nombre de la ciencia. Esta idea de ciencia, por supuesto, muy convencional, objetiva, neutra a los valores, aséptica en lo ideológico y lo político, y que simplemente es un reflejo tal cual de la vida social. Sí, te preguntaba esto porque definitivamente simplemente la frase de las mujeres educan, hacen el machismo, tiene que ver y responde con toda esa estructura que en la cual hemos aprendido, tanto en espacios familiares, sociales, medios, pero en el espacio académico no es la excepción, ¿no? Una de ellas tiene que ver también con los chistes machistas. Es un chistecito, ¿no? ¿De qué manera tú has trabajado también una perspectiva también? ¿Qué pasa con los medios y la violencia, ¿no? Y por ahí Rita Segato habla sobre esta forma de la pedagogía de la crueldad y cómo los medios mandan un mensaje también a partir de lo que ven. Hay algo muy interesante para desmontar y descolocar todas estas prácticas de violencia que generamos los hombres. Creemos que no soy machista porque yo no respondo con esa idea que había en la anterior. Sin embargo, ya nos has dado este bagaje. ¿Cómo comprender las prácticas o machistas en estos otros espacios? Algo que ha pasado también ha sido el ciberacoso, ¿no? El de tómale una foto, hazle un meme y demás. Dice, bueno, no es machismo porque así nos llevamos. ¿Qué reflexiones te han llevado a ti en estas formas? Y no sé si llamarle nuevas, porque no creo, simplemente se han venido desde lo virtual, pero también los medios juegan un papel fundamental. Dicen, bueno, pues cómo no vamos a ver machismo si todo el tiempo nos pasaban esa gama de comedia, ¿no? Entre comillas, que tiene que ver con la misoginia, con la homofobia, pero además también con un sentido de discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Bueno, entramos a un tema bastante complejo justamente porque suele haber ahí una discusión entre el papel real que los medios de comunicación en cualquiera de sus variantes o vertientes tiene para producir una forma de pensamiento colectivo. Hay una resistencia del auditorio a esas representaciones, o hay un diálogo crítico entre ambos elementos, los medios y los que consumen los contenidos, para producir una representación más apegada a la realidad. Lo que opera es nuevamente, como lo decíamos, con esta especie de cinismo o de falsa conciencia. Podemos ser un poco más rígidos, un poco más condescendientes, al final el resultado es el mismo. Es que así como el genérico masculino no ha tomado conciencia y aceptado la responsabilidad que le compete para, de entrada, reconocer que las mujeres o los otros, no hombres heterosexuales, también son sujetos. En el caso de los medios, lo que ha ocurrido es justamente que se ha descargado en las audiencias la responsabilidad de leer o interpretar los signos que circulan a través de estos diferentes medios, sea televisión, radio, periódico, internet, redes sociales o el medio que corresponda, y los propios medios han dicho, nosotros expresamos lo que está circulando en la realidad. El tema de los feminicidios es un ejemplo muy claro de cómo no se asume con responsabilidad una posición desde los medios, y casi que se obliga al consumidor a decir, tú eres quien debe tomar la responsabilidad. Estas famosas, digamos famosas no porque tengamos en mente una con claridad, sino toda esta serie de imágenes que cuando se trata de un feminicidio, lo primero que se hace es descontextualizar a la mujer que fue objeto de violencia, presentarla en una circunstancia que es ajena al acto de violencia al que fue expuesta. Y por si no fuera suficiente, presentarla por estos elementos simbólicos profundos que están operando como responsable del acto de violencia del que fue objeto. Es una mujer que muestra su cuerpo, que muestra ciertas partes de su cuerpo,
que al seccionar ese cuerpo y mostrarlo solo como un elemento particular, lo que hace es resaltar justamente el carácter de objeto de deseo, un carácter de objeto de deseo erótico que trasciende la mera posibilidad del intercambio erótico en igualdad de circunstancias y que se traduce, que se transforma en la condición de una víctima propiciatoria para ser objeto de violencia exacerbada que culmina en feminicidio. Claro, ¿cuál es la posibilidad de los consumidores de estos contenidos de poder tomar una decisión cuando no hay la posibilidad de conocer las diferentes versiones de lo que pasa ahí? Cuando la propia imagen lo que está haciendo es decir, mira, le pasó esto porque salió de noche, porque iba vestida de esta manera, porque mira, lo que muestra de su cuerpo es una invitación a convertirse en objeto de violencia. El papel de los medios ahí justamente estriba en que hasta ahora no se han asumido como responsables de la producción discursiva, de la representación social de género, que tiende justamente a satisfacer esta necesidad, diríamos, de una mirada masculina, citando a Rita Laura Segato, de esta mirada masculina que siempre, desde la distancia y desde arriba, encuadra ese objeto del deseo y lo transforma en un objeto de consumo y que en ocasiones llega a este punto en el que ese objeto de consumo es un objeto de violencia que termina en la privación de la vida de estas mujeres. Acabo de ver una nota que me apareció por ahí y de un partido de fútbol que fue el domingo, si no me recuerdo. Y decían, algo así decía la nota, apareció el grito prohibido. O sea, no le puso el grito homofóbico. Y lo mismo pasa cuando se redactan notas sin una perspectiva de género y derechos humanos. La mujer desaparecida era novia de, ¿no? O sea, no importa si desapareció, es las relaciones que tenía o de dónde era para entonces decir, pues cómo no va a desaparecer, mira, andaba a malos pasos, cosa que no sucede o sucede en menor medida con la condición de los hombres. Y regreso al punto del fútbol, porque cuando se habla de las reglas, dicen, pero es que las reglas son para todos y para todas. O sea, hay fútbol femenil, entonces no hay machismo ahí, no hay cultura patriarcal. ¿Cómo responder a esto? Porque si ese es mi argumento en el ámbito académico, entre pares ahí, que nos puede gustar el fútbol, el problema no es si el fútbol, pues, como tal, puede ser muy divertido, sino cómo participamos, somos copartícipes también de prácticas y discursos machistas en un escenario con fútbol americano u otro deporte, ¿no? Porque finalmente nos lleva a ver cómo está el modelo otra vez de competencia donde alguien es mejor y alguien es peor. El machismo se atraviesa, como decía Lagarde, con la homofobia, con la misoginia y con la homofobia. Y a veces eso tampoco lo vemos porque decías al principio, ¿qué pasa con la diversidad sexogenérica? El machismo, ¿cómo sale en escena ahí? Bueno, es interesante esa pregunta porque digamos, la primera pregunta respecto a si las mujeres juegan fútbol y lo hacen de manera profesional y por lo tanto viven de ello, ¿dónde podríamos encontrar el machismo? Bueno, pues si lo vemos en términos de la profesionalización del deporte y de lo que esto implica en términos del reconocimiento de las mujeres, pues justamente ante lo que estamos es ante el comparativo de lo que implica la profesionalización del fútbol para hombres y para mujeres. ¿Cuánto ganan en México las mujeres profesionales que juegan fútbol y cuánto ganan los futbolistas varones profesionales que tampoco, no todos, son de altísimo nivel? Entonces ahí hay una forma en la cual podemos observar no solamente que no es que las mujeres ahora jugando fútbol profesional ya eso demuestre la ausencia del machismo. Existe en el nivel de la administración y organización de esta práctica deportiva que, habiendo sido profesionalizada en años recientes, lo que hace es mantener esa gran brecha que en otros ámbitos, como el universitario, por ejemplo, se mantienen después de mucho tiempo y que está conectado
con la capacidad de ingreso. Supondríamos que a trabajo igual, ingreso igual. En el caso del fútbol, a participación igual en una actividad que está profesionalizada, debería haber ingreso igual y no lo hay. Eso por una parte. Luego por la otra, justamente cuando los medios, como los que comentas, no mencionan la palabra, sino que la sustituyen por algo que aparentemente neutraliza, lo que hace es justamente volver a insistir en esta necesidad de decir, esto es el juego de los hombres. Y por lo tanto solamente se puede mencionar aquello que es propio de los hombres. Cuando el portero de X equipo, que normalmente es del equipo visitante y que recibe todas las antipatías de la afición, va a jugar la pelota, ese grito termina siendo silenciado justamente cuando se dice paremos el juego, pero sobre todo cuando en el medio de comunicación se omite mencionar la palabra. ¿Por qué se omite mencionar la palabra? ¿Qué es lo que puede producir cuando se alude a ella? Estamos ante una especie de cinismo para decir, es que aquí eso no se menciona porque eso no forma parte de la lógica de lo masculino, y si estamos en un entorno de lo masculino, solo hay que hablar aludiendo a ello, o lo que hacemos es simplemente decir, estos no forman parte del escenario. Es decir, si con la palabra los borramos, podríamos pensar que eso se transfiere al mundo de lo social y por lo tanto también los estamos borrando. Pues bueno, querido Luis Fernando, vamos a ir cerrando ya. La parte preventiva, sé que hay mucho que hacer, pero algunos elementos para la reflexión, para ir cerrando esa emisión de debate desde la academia. Bueno, esto es algo que ya se ha pensado en otros momentos y en otros lugares. ¿Cómo podríamos dentro del espacio universitario darle una transformación a esto? Pues con una currícula feminista en todos los niveles que atañen a la vida universitaria. Y cuando digo una currícula feminista me refiero no solamente a la revisión de una serie de textos que suelen llamarse con perspectiva de género. Tendría que ser un punto de partida que apela a esta idea filosófica que viene inscrita en el feminismo, asociada a la construcción de un sujeto social, un sujeto histórico, un sujeto político, que al reconocer la constitución de aquellos no hombres como sujetos, permitiría entonces ahora sí empezar a pensar en cuestiones de género. ¿Qué pasa con la heterosexualidad, la heteronormatividad, la diferencia sexual, las identidades sexogenéricas diferentes? Y por lo tanto las podría reconocer como una parte efectiva de la experiencia cotidiana y permitir empezar a poner en marcha otro tipo de comportamientos. Pues creo que esa reflexión que nos vas marcando responde a esta reforma o a la nueva Ley General de Educación Superior, donde nos están insiste con ejes básicos que los hemos comentado aquí, como son los derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, la interculturalidad para una cultura de paz. Y me parece que esto que señalas, generar reflexión desde la perspectiva feminista, que me parece que ahí ya hicimos un programa de por qué a los hombres nos da miedo, o hay una versión al feminismo, ¿no? Porque pues trastoca este orden patriarcal y machista, y cuando decimos si nos mueve y nos sacude, pues entonces hay algo de machismo ahí que nos está sacudiendo fuertemente. Pues, Luis Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación hoy a acompañarnos con un tema muy importante, que me parece que en el espacio universitario necesitamos reflexionar y generar acciones preventivas, pero también para construir una cultura de paz. Bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia, en TV UAP,
Agradecemos la participación del doctor Luis Fernando Gutiérrez Domínguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Les invitamos a conocer las diversas actividades, a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web @dige.uap en Facebook, www.dige.uap.mx y en Twitter @digeuap. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.